tema OVNI, como siempre decimos, es súper interesante y cuando hay una reunión muy importante intentamos hablar de ella. Y hace poco, no hace mucho, ocurrió una reunión en Brasil a nivel mundial en la que iban a tratar temas muy muy importantes de los que hoy os comentaremos algo porque tenemos al otro lado del micrófono a varios invitados que estuvieron allí en esa oportunidad y os los voy a ir presentando. Primero desde Chile, Rodrigo Bravo, como sabéis, mayor del ejército y miembro de la CEFA. Rodrigo, bienvenido y gracias por estar aquí con nosotros. Hola Jesús, una vez más, muchas gracias por la invitación y feliz de participar en la Rueda del Misterio como siempre ha sido. Bueno, pues gracias a ti por estar aquí. Y bueno, tenemos también a otro invitado que también estuvo allí, que ya lo habéis escuchado hablar cuando estuvimos hablando de Genio Siracusa, es Pier Giorgio. Pier Giorgio, bienvenido y gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti, Jesús. Es realmente un gusto estar con ustedes y me agradece muchísimo esta técnica moderna que permite de varios lugares del mundo, de gente que se ha conocido, de poder hablar juntos y darles al pueblo, a la gente, una información que quizás en los medios masivos no pueden escuchar. Pues la verdad es como tú dices, una maravilla esto de Internet, hay que reconocerlo y estos métodos que nos facilitan estas comunicaciones. Bueno, y desde aquí de España tenemos a nuestros compañeros y amigos desde Sky a Ángel. Ángel, bienvenido, ¿cómo estás? Pues muy bien, Jesús, muchas gracias por la invitación y un placer estar contigo y con el resto de compañeros. Pues la verdad es que sí, placer estar contigo. Y José, nuestro compañero también, José Radón. José, bienvenido y gracias por estar aquí. Un saludo a los compañeros que vamos a compartir en conexión de punta a punta, como aquel que dice, ¿no? Y bueno, pues agradecerte una vez más la invitación al programa y gracias a ustedes por estar aquí, porque si no, no podríamos, la mayoría de las veces no se podrían hacer los programas. Y lo que estábamos hablando es precisamente de la reunión esa de Brasil. Y me gustaría que cualquiera de los dos, porque los dos estuviste ahí, Rodrigo, Rodrigo, cualquiera de los dos nos contaseis por qué se hizo esta reunión en concreto. ¿Empiezo yo o tú, Rodrigo? Por favor, Pierre, tienes toda la palabra. Ok, gracias. Bueno, usted lleva más años en esto que yo. La reunión en Brasil fue organizada por mi queridísimo amigo, en este momento me falta el nombre, estoy un poco cansado. Muy querido, ayúdame, Rodrigo. Rafael Curi, sí, lo conozco desde muchísimos años, desde los años 90 nos conocemos y en este momento me olvidé su nombre. Bueno, gracias a Rafael Curi, no es primera vez que me invitó a Brasil para hablar de las investigaciones que hacemos aquí en Italia y él ha tenido una idea muy buena, quizás es una idea que no va a obtener algún resultado real, pero a nivel ideológico me parece una cosa buena que la haya sido, o sea, hacer un papel de pedida a la ONU que desvele los secretos de la presencia extraterrestre en nuestro mundo. Entonces, nosotros investigadores que estábamos invitados a esta reunión, que era Diálogo con el Universo, hemos puesto en la carta que después se ha presentado a la ONU, hemos puesto nuestra firma con todas las motivaciones que necesitamos que esta noticia, que esta información salga a nivel masivo popular. Entonces, una iniciativa para mí buenísima, quizás solamente ideal, pero es bueno que la hemos hecho. Esta es mi opinión en relación a lo que pasó ahí, aparte todo lo que fue la reunión clásica ufológica de noticias de investigaciones, pero esta fue una cosa, digamos, aparte, una cosa excepcional respecto a la normal, digamos, conducción de un congreso internacional. Pues la verdad es que tiene muy buena pinta eso de poner la documentación y poner toda la información a la ONU. Vamos a ver si la ONU hace caso o no hace caso. Tú, Rodrigo, que estuviste en Estados Unidos en el 2007, en la reunión también que se organizó ahí, también con ideas de que desclasificasen la información. ¿Piensa que esta vez sí va a haber un poquito más de caso en el asunto?
Sí, yo acoplándome a las palabras de Pierre, creo que igual esta reunión tuvo varios objetivos, ¿ah? El objetivo principal o más profundo era justamente hacer la Carta de Curitiba, solicitando un nuevo pronunciamiento por parte de las Naciones Unidas respecto al tema de los ovnis. Recordemos que las Naciones Unidas ya recibió un grupo de investigadores en la década del 70, específicamente en el año 78, donde participó, si no mal no recuerdo, el mismo Claude Poer de Francia, acompañado a Alan Hynek y al mismo Jacques Vallée, donde precisamente al secretario general de las Naciones Unidas se le hizo presente de que el tema OVNI era algo que estaba en esos momentos absolutamente activo y que se buscaba una profundización del estudio de este tema y un pronunciamiento por parte del resto de las naciones. Yo creo que hoy día la Carta de Curitiba, si bien es cierto, habla del mismo fenómeno, del mismo tema, está apuntada hacia otro lado. Hoy día ya con antecedentes mucho más claros, mucho más fidedignos, con investigaciones que yo considero que son un poco más apegadas al método científico, donde ya por lo menos en algunas partes del mundo existe la mancomunión entre investigadores civiles, investigadores aficionados, científicos, militares. Entonces ya hoy día esta carta va con un tema, si bien es cierto el fenómeno en general habla en sí del mismo fenómeno, el tema es más específico y se apunta claramente a lo que significa las situaciones de riesgo, o más bien de peligro, que en algunas oportunidades se han detectado frente a manifestaciones de estos fenómenos con operaciones aéreas, ¿ya? La verdad que es un tema no menor, sobre todo que atañe a la seguridad aeroespacial, dándonos cuenta de que cada vez exponencialmente se va aumentando el flujo de aviones en nuestro cielo, porque hoy día la aviación es un mercado que en cierto modo se está desarrollando y que nos mantiene conectados a diario, en cada minuto, en cada momento. Por lo tanto, el objetivo final de esta carta, si bien es cierto, es tocar el fenómeno, pero ya con consecuencias, que es algo bastante, yo creo que es muy avanzado. Es muy avanzado porque hace 36 años, cuando se hizo la primera reunión, era para empezar como a tocar este tema de manera un poco más seria, tomándolo en serio, considerándolo ya desde una perspectiva un poco más psicosocial. Y yo también tengo mis teorías ahí respecto a cómo ha ido evolucionando la visión que hoy día hay respecto a los ovnis, siendo muy objetivo por supuesto, pero la reunión, o sea, la carta de ahora apunta a algo más específico y que yo creo que debería tener una acogida satisfactoria, porque es un tema a nivel global que no está ajeno a lo que hoy día la gran mayoría de los seres humanos estamos pendientes, porque este tema puede que tenga a veces altos, bajos o sequías de ovnis, como llamamos acá en Chile, pero a todo el mundo le interesa saber a ciencia cierta qué es lo que son estos fenómenos o qué son los famosos ovnis. Pues ahora iremos tratando también otros puntos que vayan a tocar, pero cualquiera de los dos, Rodrigo y Pierre, ¿tenéis confianza y por qué la ONU en concreto pedí esta solicitud? ¿Pensáis que la ONU puede hacer más presión sobre ese famoso país que todos siempre hablamos como es Estados Unidos? Quizás la ONU, Jesús, es el único organismo oficial donde se encuentran todas las naciones del mundo, y esto es a nivel práctico y ideológico también, como símbolo, el lugar más, digamos, adapto para hacer una acción de este tipo, de esta tipología. No es la primera vez, se intentó de hacer otras veces. En los años 70 lo intentó el estado de Grenada y curiosamente, después de pocos meses, antes que todo el íter burocrático llegaba a su término, la CIA americana organizó un golpe de Estado y toda la parte política que hizo este pedido a la ONU, o sea, de crear una comisión civil de investigación sobre el tema OVNI,
y cayó. Entonces la pedida que hizo Grenada se queda todavía hoy parada en la ONU y alguna otra nación al mundo la tomó en sus manos. Yo soy amigo del secretario general del Centro Ufológico Nacional aquí de Italia, que es el profesor Roberto Pinotti, y él estaba intentando, gracias a unos amigos que tiene en el pequeño estado de San Marino, pienso que ustedes lo conocen, estaba intentando que este pequeño estado tomaba en sus manos otra vez esta pedida que hizo Grenada para hacerla llegar al íter final, pero me parece que tampoco con San Marino la cosa ha ido adelante. Entonces estoy segurísimo, porque tengo información de altísimos niveles del poder, gracias a amigos investigadores y periodistas, que el poder mundial no quiere absolutamente que la gente sepa de esta presencia, no quieren. Justamente Rodrigo dice que ellos como militares se han enfrentado a nivel científico y a nivel, digamos, de estadística, porque realmente el fenómeno a veces puede representar peligros. Sabemos también que varias veces han parado aeropuertos, esto pasó en China, esto pasó en Alemania este año y pasó también en México, porque estos objetos desconocidos, entre comillas desconocidos, porque hoy nosotros investigadores seguramente somos más libres de hablar que militares o científicos oficiales. Sabemos seguramente que tenemos una visita extraterrestre, pero el poder no quiere absolutamente que, repito, la gente sepa esta información. Entonces esconden todas las pruebas. Bueno, también hoy, afortunadamente, gracias a las modernas tecnologías, tenemos muchas pruebas. Yo tengo en mi archivo muchos videos donde se ven sobre todo estas esferas de luz volar en forma a veces energética, a veces en forma metálica, muy cerca de los aviones. Entonces, realmente podría pasar cualquier peligro. Sabemos de un caso que pasó en Brasil muchos años atrás, de una avioneta que estaba haciendo una manifestación, ¿cómo se llaman? Las que hacen las patrullas nacionales de aviones acrobáticos. Una exhibición, y le pasó muy de cerca una esfera a grandísima velocidad que casi a simple ojo tú no la puedes notar, solamente con una manipulación del video, o sea, disminuir la velocidad del video, te das cuenta que pasa una avioneta, una esfera muy cerca de una ala de esta avioneta que se está exhibiendo. Y poco después hace una maniobra de vuelo horizontal, de repente una curva hacia arriba y la ala se rompe, la avioneta cae a tierra, el piloto se salva, pero lamentablemente la ala golpea a un chico del público que estaba abajo y lo mata. Este es un caso y existe, yo tengo también el video de este caso, no sé si tú lo conoces, Rodrigo. No, tú lo conoces, claro, sí. Nosotros lo publicamos en los años 90 en un documental que hicimos en aquel tiempo. Y entonces realmente el fenómeno, sobre todo en casos donde los pilotos no son preparados porque no saben a este fenómeno. Entonces, realmente saber, no solamente como información, pero también como seguridad aérea sería muy, muy importante. Bueno, como bien me gustan estos temas también como a vosotros, una pregunta que quería hacerle a Rodrigo. En estas reuniones ha aparecido el tema de los drones. Se habrá tratado un poquito de intentar buscar unos protocolos para no interferir esas investigaciones con asuntos, por ejemplo, como estos drones que se empiezan a ver masivamente por el espacio aéreo, ya no solo drones reconocidos, sino prototipos que puedan estar, digamos, fase de pruebas. José, ¿verdad? Sí, correcto. Sí, o sea, en el fondo, primero que todo, la carta o el petitorio hace mención a que
hoy día hay una cantidad importante de fenómenos, tanto naturales como artificiales, como estos mismos que tú señalas que son los drones, que pueden ser confundidos con objetos voladores no identificados. Es que del momento que tú ves algo en el espacio, en el cielo, y no lo identificas, pasa a ser un ovni, porque tú no tienes identificación y sabes de qué se trata. Lo que ocurre es que en gran parte de las fotografías, videos, después de un análisis un poco más exhaustivo, podemos determinar qué es lo que es. Pero hay un porcentaje importante que no se tiene conocimiento o simplemente no se puede explicar. Y es ahí donde va dirigido esto, sobre todo cuando está afectando lo que es el espacio aéreo. El caso de los drones también es bien interesante porque el caso de los drones invade el espacio aéreo. Y hay varios tipos de drones. Están estos más pequeños que son con cámaras para poder, que están de moda ahora con el Mundial de Fútbol. Algunos para tomar imágenes de ciertas partes geográficas bonitas para el turismo. Hay otros que son de uso militar, otros de uso de guerra electrónica, donde se ocupa para inteligencia de señales, interceptación de comunicaciones, bloqueo de comunicaciones. Entonces, la verdad que no hay un control tampoco exhaustivo y todos los países, o en este caso puntual, la OASI, que es la Organización Internacional de Aviación, obviamente que hoy día es un problema que también está afectando no tan solo las rutas son muy altas y los drones generalmente no vuelan sobre 30.000 pies. Pero sí, cuando están en fases de aproximación cerca de aeropuertos, en áreas terminales, ya hay drones dando vuelta para todas las razones que explicamos anteriormente, también generan un peligro. Ahora, los aviones modernos, y no tan modernos, tienen sistemas de detección de otro tipo de tráfico, el famoso TICAS, ¿no es cierto? Que es el que es un radar a bordo que te indica lo que está en cierto margen de ángulo hacia donde el avión se dirige. Y eso también permite que los pilotos puedan prever una situación de inminente colisión o ángulo de colisión con alguno de estos aparatos de uso electrónico o da lo mismo el uso, como los drones. El problema radica cuando en el TICAS no te figura algo que tú estás observando con tus ojos, ves que cambias de luces, ves que cambias de color, ves que se traslada de manera irregular. Ahí ya estamos entrando en un problema y empezando a hilar más fino, y es por una de las tantas razones que se envió esta carta. Yo quiero agregar, Jesús, otra cosa. Adelante, Rodrigo. Jesús. Mira, tal cual como Pier Giorgio señalaba, este congreso, para hacerme un pequeño resumen, que fue desde el 1 hasta el 4 de marzo de este año, convocó a varias personas, a varios investigadores de distintos países, ¿ya? Al doctor James Urtac, ¿no es cierto?, con su esposa, mismo Pier Giorgio de Italia, vino el coronel Ariel Sánchez de Uruguay, el ingeniero Jaime Rodríguez de Ecuador, investigadores locales, ¿ya? El profesor Ruiz Simón Paz, Rodrigo Wolf, el doctor Carlos Alexander Vensche, que es un astrofísico que dio una charla muy interesante, y también Jesse Marcel III, el nieto, ¿no es cierto?, del mayor en ese momento, en el caso Roswell, Jesse Marcel, que fue uno de los que primero que apareció en la foto del supuesto montaje que hicieron para cubrir lo que fue Roswell. Y la verdad que también esa fue una muy interesante conferencia, y si bien es cierto, yo sé que Pierre también conversó con él, lo entrevistó. Yo tuve la suerte de compartir bastante con Jesse, después nos viajamos juntos hacia Sao Paulo, por lo tanto tuvimos muchas horas de espera para poder conversar. Y la verdad que su aporte en este caso yo lo consideré muy interesante, muy honesto, ¿ya? Porque yo creo que esa es la palabra clave acá. En el caso de Jesse Marcel III, Jesse Marcel es un ingeniero aeronáutico que vive en el estado de... si no me equivoco, vive en Oregon, cerca de Portland, al norte de Estados Unidos, cerca de la frontera de Canadá. Y él está contando, o está dando la vuelta al mundo contando la historia de su abuelo, la historia que cubre todo lo que pasó durante y posterior a Roswell. Y la verdad que cuando él parte de su conferencia, dice muy bien: yo nunca he visto un extraterrestre, no sé si existen, tengo la probabilidad, la certeza que existen, pero yo vengo a relatarles algo que es familiar, que me lo contó mi papá,
y que a su vez su papá, que en este caso es su abuelo, nos relató a su familia de manera muy reservada y que nos prohibió que habláramos hasta pocos años antes de fallecer. Por lo tanto, mi historia, en el fondo, es la historia de mi abuelo. Y mi abuelo a nosotros no nos engañó porque nos contó lo que él realmente vivió. Entonces, con este prefacio, obviamente uno queda con la incertidumbre de que si efectivamente en Roswell, porque por mucho que hemos hablado y denostado a Roswell como un mito ufológico, aquí viene una persona que con propiedad está hablando cosas que eran de conocimiento familiar, donde yo, al conocerlo personalmente, no dudo en absoluto de que él esté contando una verdad de acuerdo a lo que vivió su abuelo. Por tanto, hace más interesante aún la profundización de este fenómeno, porque ahí nos estamos dando cuenta que ciertas historias que habían pasado a ser casi una leyenda o un mito, hoy día tienen algo más de sustento que permite justamente hacerla sustentable a través del tiempo y comprobar de que parece que no estábamos hablando tonteras durante muchos años. Sí, estoy de acuerdo, Rodrigo. Estaba pensando, no sé si ustedes conocen un hecho que pasó entre Estados Unidos e Italia solamente en los años 90, donde un ex coronel norteamericano de nombre Philip Corso dijo que él era el oficial militar que mandaba una oficina militar en Estados Unidos, que era la Oficina de Tecnologías Extranjeras. Y este militar, que hizo cosas importantes en Italia al tiempo de la Segunda Guerra Mundial, en este libro testimonia que fue él, con sus propias manos, a darles algunas partes de la nave estrellada en Roswell a las grandes multinacionales como IBM, General Electric y otras, los pedazos de la nave para estudiarlas y hacer ingeniería regresiva. Y publicó un libro que ha salido solamente en Italia y en Estados Unidos, que se llama The Day After Roswell, el día después de Roswell. Si ustedes quieren, ahora he encontrado en internet el PDF y se los envío. Es toda la historia de que contó este ex militar, que después de haber contado toda esta historia se murió con gran sorpresa de los parientes, que decían que era un hombre con una gran salud. Entonces tenemos también esta parte histórica que no es muy conocida, porque siendo que era muy joven, tenía más de 80 años, yo lo he encontrado personalmente en San Marino, a este ex coronel, y después también en Pescara, otra ciudad donde pasó el caso Amistad, aquí en Italia, que es parecido a la Friendship de Chile, pero muy más llena de pruebas, porque encontramos fotografías, testimonios todavía vivientes que son muy ancianos, rollos de película donde están grabaciones de naves de aquel tiempo, por fin bobinas donde está grabada la voz de estos seres, que las grababa esta gente que hice parte de este caso, que involucró más de 100 personas aquí en Italia. Hicimos un documental que ha salido en la televisión nacional italiana y otras televisiones en el mundo. Entonces él vino solamente a Italia y habló solamente aquí. Y me dio una gran maravilla, porque en la misma conferencia que hizo a Pescara el coronel Corso estaba también el contactado mexicano Carlos Díaz. No sé si ustedes lo conocen o lo han conocido como caso. Lo ubico, No. sí. Este fotógrafo joven mexicano en aquel tiempo grabó y fotografió unas naves que dejaron sorprendidos a los científicos, porque las naves eran objetos vivos. Yo estuve en universidades en el momento que estaban haciendo los análisis que hicieron en Estados Unidos, Italia, a la Universidad de Pisa, y en Alemania también. Y cuando el coronel Corso va a hablar en la mesa de los ponentes, llama al Carlos Díaz, que ya habría hablado, y le dije: Carlos, por favor, tráeme una de tus fotografías. Y Carlos, un poco, digamos, maravillado, toma una de sus fotos, que era un
un engrandecimiento de una de las tomas que él había hecho en el pueblo de Tepoztlán, en México. Y el coronel Corso la toma en sus manos y explica a través de los colores de la nave todo el sistema de propulsión del objeto extraterrestre. Y nos quedamos todos con la boca abierta porque este coronel, digamos, en una forma espantosa, ha dado al público la prueba del gran conocimiento que tenía en el tema. Y tengo que decir que años después he podido conocer otros militares que han trabajado, que siguen todavía en carrera, o sea, siguen siendo militares, y me han dicho cosas. Ellos saben muchísimos de la tecnología que permite a estos objetos de hacer todas las increíbles evoluciones que vemos en las grabaciones de video. Entonces hay mucho adentro también del caso Roswell, aparte de lo que se conoce a nivel oficial. Y este testimonio que dio el coronel Corso es realmente importantísimo. Él hizo aquí en Italia, hice parte del grupo que quedaron en Italia después que se terminó la Segunda Guerra Mundial, donde organizaron aquí en Italia toda aquella estructura secreta que se llama Stay Behind, que en Italia tomó el nombre de Gladio, que involucró al primer ministro Cossiga y muchos otros políticos de alto nivel italianos. Entonces, este militar era realmente una persona de altísimo nivel dentro del sistema militar norteamericano. Y testimonió este hecho. Repito que él fue personalmente uno de los que han dado a las multinacionales norteamericanas, partes de la nave que se estrelló en Roswell, y él en este libro, que ahora les paso por Skype, dijo también que ha tenido forma de ver también los cuerpos de las dichas IBI, o sea, entidad biológica extraterrestre. Entonces, un testimonio muy interesante por parte de este anciano coronel. ¿Tú lo conocías, Rodrigo, de esto? ¿Sabías de esto? Sí, de hecho traje el libro, justamente como decía Jesús, cuando fue el 2007 a Estados Unidos, me compré el libro The Day After Roswell. Sí, ahora se lo paso en PDF. Sí. ¿Tú lo conoces, Jesús? Sí, lo conocía. Lo conozco, ok, perfecto, entonces. Sí, el caso, lo que pasa que, bueno, creo que Ángel quería hacer una pregunta y ahora hago el comentario. Sí, venga. Sí, era en torno precisamente a esto último que estabas hablando, porque veo que sí hay... Dentro del mundo ovni parece que hay como dos tendencias, ¿no? Una que podría ser, creo yo, la de Pierre, ¿no? De afirmar que los fenómenos no identificados no son directamente extraterrestres, pero también hay otra parte que yo no sé si es la que a lo mejor podríamos encasillar a Rodrigo y al resto de militares que a lo mejor por profesión no pueden atreverse a decir tanto. Querría saber precisamente cuál es su postura respecto a esto, si cree que tan tajantemente que los no identificados pertenecen a otros lugares fuera de la Tierra, o si hay algunas otras teorías, aparte, por ejemplo, la que ha planteado José, que podrían ser drones o experimentos militares. No sé si podría decirnos algo, Rodrigo, al respecto. Sí, claro. Mira, tú muy bien lo señalaste, y bueno, Jesús está bastante claro respecto a esto, Existen dos corrientes, bueno, en realidad varias más. Yo justamente estoy trabajando en un libro que se llama, me ayudó Jesús a cambiarle el título. Estamos trabajando en el título, pero es más o menos los tres tipos de enfoque o los tres tipos de ufología. ¿Cómo se aborda este fenómeno? ¿Ya? Desde el punto de vista simplemente teórico, no estoy hablando de punto de vista práctico. Y yo pertenezco a una línea que es podríamos decir, del centro que se llama ufología moderada, y trabajo en función de la ufología aeronáutica, que es la que estudia este fenómeno basado en las consecuencias o repercusiones, y no o los efectos, y no en las causas. En respecto a las causas, yo respeto la posición de Pierre, en el sentido que él tajantemente, por los antecedentes que tiene en su poder, dice que hay seres extraterrestres metidos entre nosotros. O sea, de hecho, él da fe de la existencia de los extraterrestres, y más aún que están entre nosotros. Esa es su posición,
yo la respeto, él tiene sus argumentos de sobra para poder creer que eso es así, pero yo no la comparto. No la comparto por el hecho simplemente de que tengo una visión absolutamente mucho más objetiva del fenómeno. Me encantaría tener las pruebas que tiene Pierre para poder yo también determinar esa misma posición, pero independiente que yo tenga un grado o esté trabajando en una institución castrense como es el Ejército de Chile, independiente que sea asesor del Comité de Estudios de Fenómenos Aéreos Anómalos, créeme, Ángel, que tengo la completa libertad para expresar mi opinión personal respecto a este tema. A mí no me frena ningún tipo de entidad, ni institución, ni conspiración al respecto. Yo si creyera de que efectivamente los extraterrestres existen y están y que los ovnis son extraterrestres, no tendría pero el más mínimo problema de poder afirmarlo. Pero como no tengo esa convicción, porque no tengo la prueba objetiva, más solamente especulaciones, simplemente me quedo en una posición moderada, estudiando el fenómeno, analizándolo desde el punto de vista aeronáutico, desde el punto de vista psicosocial, y ahí hay un tema que podríamos desarrollar más adelante bastante en profundidad, pero no tengo hoy día la certeza de que este fenómeno sea objetivamente extraterrestre. Existe la hipótesis, y para mí hipótesis es algo que no está comprobado. Yo también soy partidario de la hipótesis extraterrestre. ¿Y por qué? Porque obviamente hay algunos casos que no tienen explicación racional ni tampoco objetiva, no tienen explicación científica. Hay ovnis que son tecnológicos, que se ve una tecnología, una manufactura detrás de ellos, y ahí uno empieza con el cuestionamiento. El problema es que independiente de esa manufactura que se vea detrás, no existe el nexo objetivo que permita unir ese ovni tecnológico con un tripulante dentro de ese ovni tecnológico. No sé si me entiendes más o menos cuál es la dicotomía que hay en este caso. Entonces, si bien es cierto, yo no soy escéptico para nada. Es decir, el escepticismo es el derecho a la duda. Tengo dudas respecto a eso y muchas otras cosas más. Pero yo soy pro-ovni, es decir, yo creo en el fenómeno porque yo también tuve la oportunidad el año 2012 de ir volando en un vuelo nocturno y observar un fenómeno en el cielo que venía en dirección contraria al avión que yo estaba volando junto con 14 personas más. Por lo tanto, no puedo dudar de la existencia de este fenómeno. Pero sí, mientras no tenga esa prueba objetiva, todo lo que signifique para mí la explicación o simplemente la justificación de la hipótesis extraterrestre para mí es especulativo, y yo por eso no es que no lo crea, sino que simplemente no lo tengo como a rajatabla, decimos acá en Chile, no lo tengo considerado como uno de los fundamentos teóricos de fondo. Para mí simplemente es especulación y se mantiene en el marco hipotético. Ojalá, espero en algún momento poder tener esa prueba objetiva, porque voy a ser el primero en salir a los cuatro vientos y por todo el mundo a decir de que esto tiene un origen extraterrestre. Pero como no lo tengo, lamentablemente no lo puedo afirmar de esa forma. ¿Puedo agregar otro? Sí, venga, adelante. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo en lo que dice Rodrigo. Claramente es su posición y todo lo que sale de su acercamiento al fenómeno. Yo soy 25 años que estoy adentro de la investigación. He ido a muchísimos lugares en Estados Unidos, en Rusia, en Latinoamérica, Europa, y he podido conocer políticos, científicos, cosmonautas, etc. Entonces, tengo en mi, digamos, caja un montón de situaciones que claramente he vivido yo, no las ha vivido otra gente. Entonces yo estoy totalmente seguro, gracias a los contactos y también a experiencias directas, porque en tan muchos años de investigación a los cuatro lados del mundo he podido ver también naves, no solamente esferas, sino naves metálicas. Las he vistas en Estados Unidos, las he vistas en Latinoamérica, las he vistas aquí en Italia, porque interesándome de casos, muchos casos de contacto, donde he podido quedarme a veces meses cerca de ellos y ver los fenómenos que se manifestaban alrededor de su experiencia, al interno de la experiencia de esta gente. Entonces, y muchas otras cosas que sería muy largo explicar aquí. Entonces estoy totalmente convencido que somos visitados y controlados en el sentido que ellos miran y no intervienen directamente.
También hay testimonios militares que hablaron adentro del Disclosure Project con Steven Greer, que han dicho que estas naves y los tripulantes han intervenido también adentro de todo lo que los implantes militares atómicos de la OTAN. Entonces, fíjate que yo en los años 90, junto a Giorgio Bongiovanni, fuimos invitados, gracias a un programa de televisión con el cual colaborábamos en aquel tiempo, fuimos invitados en una base nuclear enorme, una base militar, para hablar a los militares, porque el coronel que mandaba esta base había tenido muchos avistamientos donde estaban los sitios de lanzamiento de los misiles. Y nos invitó porque él preguntaba informaciones al Estado Mayor, pero le decían que era un nivel de secreto en lo cual él no podía entrar, no podía preguntar. Entonces, afortunadamente, este comandante vio el programa en donde nosotros les mostrábamos al público el material de los ovnis que teníamos en aquel tiempo, y él nos invitó, nos hizo contactar con un capitán que se llamaba, me parece, Eugenio Butenko, y hicimos una conferencia adentro de esta enorme base militar. Y fue el comandante mismo a darnos el testimonio que ellos veían estas naves arriba de los sitios de lanzamiento de los misiles, y decía que en las primeras veces les han disparado con todo el armamentario de la contraaérea y que no tenían algún efecto. Si le tiraban pedacitos de papel, era lo mismo a estas naves. Y esto es para decir uno de las tantas situaciones donde claramente esta tecnología no hace parte de nuestro mundo. Ahora puede ser también, y seguramente sobre todo las esferas no son tripuladas, son gobernadas a nivel de radiocomando, o sea, en remoto, pero claramente si el tripulante no está arriba, seguramente está en otro lado, no son naves que se mueven por su cuenta. Entonces estoy totalmente seguro, yo por la experiencia y las pruebas que tengo, que somos visitados de seres que vienen de otros mundos. Otra cosa importante que tenemos que tomar en cuenta es que la ufología nunca puede ser una ciencia, porque en el momento que una nave es la expresión tecnológica de otra civilización, no se puede acercar a la nave solamente a nivel científico, porque tenemos que acercarnos, y esto es una postura que ha tenido Rodrigo en su estudio, en el estudio que está tomando adelante. Tenemos que acercarnos a este fenómeno con todas las ramas de la ciencia humana terrestre, porque no es el estudio de un pedazo de metal, es el estudio de un objeto que representa otra civilización, que tiene otra cultura, que tiene otra política, que tiene otra economía, que tiene otra ciencia médica, que tiene otra ciencia tecnológica, que tiene otra ciencia energética. Entonces, yo sé que, sobre todo en Estados Unidos, en Rusia, las comisiones, los grupos de estudios secretos de este tema son siempre formados por especialistas de todos los aspectos de las ciencias terrestres, inclusive también teólogos, porque tú, si estás visitado por otra civilización, tienes que saber también la opinión o, digamos, el conocimiento que ellos tienen de Dios. Y los militares a veces nos han dado respuestas en las entrevistas, y varias las tengo grabadas, donde ellos mismos, los militares, dan respuestas que son más espirituales, no espirituales religiosas, son espirituales en sentido ético, porque conocen muy bien en los altos niveles, conocen muy bien el tema y saben perfectamente quién son estos seres. De esto estoy totalmente seguro porque he tenido, repito, la oportunidad de hablar con esta gente directamente. Bueno, la verdad es que tenéis las dos posiciones, y las dos posiciones puede ser válida o ninguna de las dos, nunca se sabe. Hay... Claro, lo que sí es lo que estábamos hay que investigar. Claro, estábamos comentando que en España se hizo la desclasificación muy ajustada, por no decir sesgada. Bueno, la verdad es que fue sesgada, y cuando está en España siempre era la idea de decir, uy, ¿qué sabrán los grupos de investigaciones militares? Y tuve la oportunidad y la suerte de conocer a Rodrigo, también de Ariel Sánchez, también de Julio Chamorro,
Y cuando te cuentan los casos, te cuentan casos que son los mismos casos de otros investigadores, que uno se queda con la cosa de decir, yo pensé que iban a tener una muestra o iban a tener una fotografía definitiva o una imagen definitiva, pero me remite siempre, y le hemos hablado con Rodrigo muchas veces, a Estados Unidos, todo el mundo a Estados Unidos. No sé si algún día Estados Unidos ya desclasificará y nos quedaremos exactamente todo igual, diciendo, es que saben exactamente lo mismo que nosotros. Sí, esto lamentablemente es una forma esterófila que tenemos a veces nosotros. Para mí de Estados Unidos llegan en la mayoría mentiras, no verdades, o sea, manipulaciones de la información. No tengo mucha confianza en lo que sale de Estados Unidos porque todo esto de las abducciones donde hacen experimentos, hibridaciones, no tiene nada de prueba. Repito, soy 25 años que doy la vuelta al mundo y hasta hoy no he visto nada realmente de contundente que pueda sustentar esta hipótesis. Entonces yo creo, como los reveladores americanos, como hay muchos, no los creo nunca porque son todos militares o han hecho parte de la inteligencia. Entonces, para mí Estados Unidos en la, digamos, en la graduatoria de los mejores que tienen pruebas o dan informaciones, están muy bajos. No les doy mucha confianza a ellos. Pero si es que, perdón José, ¿y si el caso fuese que realmente es que no saben más de lo que sabemos nosotros? Puede ser. No sé que se saben, no. He tenido la posibilidad de hablar con militares que han trabajado ahí con ellos y saben todo, saben mucho. Fíjate, ahora usted, no sé si tú sabes del documento que salió de la página que ha abierto en el año 2011 la FBI americana, que se llama The Vault. Sí, lo conocía incluso antes de haberse salido. La tenían abierta, lo que pasa que era de acceso restringido y podía entrar, bueno, es otra historia, pero la conozco. Sí, y ahí sale un documento que tiene la fecha del 8 de julio del año 1947, que es exactamente el mismo día donde sale el periódico de Roswell anunciando que han encontrado un platillo volador ahí en aquel ranch, en los campos, en las campañas de Roswell. Bueno, en este documento desclasificado del 8 de julio, que no sé, yo lo muestro en muchas conferencias y me parece que nadie lo conoce, donde este científico que fue también jefe de una universidad, y es un memorándum que estaba destinado dentro de administraciones americanas científicas y militares. Y en este documento están 9 puntos que explican claramente toda la que es la visita extraterrestre, que es una visita pacífica, que tienen una tecnología muy adelantada, etcétera, etcétera. Entonces, repito, existen muchas cosas, es que hay que conocerlas. Si no tenemos los datos, es prácticamente imposible tomar una clara visión de todo el tema. Pero las pruebas existen, hay que encontrarlas, hay que buscarlas y son muchas. Pero estoy totalmente seguro que los norteamericanos, como los rusos, como otros, saben todo, como el Vaticano, saben todo perfectamente. Porque si tú no conoces quién es tu enemigo, no lo puedes parar. Entonces, si ellos paran tan bien esta información, son 60 años que la paran, haciendo dudar a la persona misma de lo que ve en sus ojos. Yo encuentro gente que me dice, he visto algo, pero quizás me equivoqué. Yo no creo que cuando una persona ve pasar un coche o un avión se equivoca con sus ojos. Entonces, cuando ves algo de desconocido, de particular que se mueve en el cielo, ¿por qué instantáneamente la persona común se desmiente a sí misma, no crea sus propios ojos? Porque estamos manipulados. Entonces, siendo que esta realidad es verdadera, siendo que no sale a la luz porque el poder sabe y conoce bien cómo pararla, porque sabe con quién se está enfrentando. Esta es mi opinión.
José, adelante. Sí, bueno, como bien dices, el tema OVNI tiene muchas, digamos, lecturas, ¿no? Otra cuestión también es el tema del contacto, digamos, tipo personal, ¿no? O frente a frente, ¿no? Tener ese supuesto extraterrestre cercano donde se le puede observar y donde se puede tener, digamos, una imagen o un detalle de cómo puede ser esa raza, ¿no? Pues eso por un lado, y luego el tema de, bueno, supongo que Rodrigo como piloto se habrá visto muchas veces frustrado persiguiendo algún tipo de aparato de esto y verse imposible de poderlo, digamos, dar caza y tenerlo más claro a la hora de poder definir la postura, ¿no? De si creer o no creer, pero todos también entendemos que existen agencias como por ejemplo el DARPA, que maneja presupuestos inmensos, sí, donde los aparatos más extraños son parte de su función. Sí, es bueno, estoy de acuerdo, es que, repito, hay que terminar con la palabra creer, hay que empezar a saber, a conocer, porque si seguimos siendo creyentes no llegamos a la nada. El hombre tiene que dejarse, que bajarse de sus espaldas esta palabra tan mala y tan fea que también a nivel religioso ha provocado tantos muertos, porque yo creo en Manitou, tú crees en Buda, entonces nos peleamos y nos matamos. Nosotros tenemos que saber, tenemos que investigar y conocer, solamente esto para la polémica, para la creencia y para todo. Porque la gente está parada en esta palabra estúpida de creencia que no quiere decir nada. Porque el ovni, si existe, siendo que es un objeto, y si es un objeto, cae bajo nuestros 5 sentidos, que son la vista, el oído, etcétera, etcétera. Entonces, si el objeto es objetivo, cualquier cosa que sea objetiva hay que estudiarla científicamente, porque si la estudiamos científicamente, si es objetiva, existe, y existe, encontramos los datos. Si no existe, no encontramos los datos. No podemos quedarnos en un medio que no sabemos de cuál parte vamos a caer. Una vez que nosotros investigamos correctamente, honestamente, seguro que vamos a encontrar la verdad, pero no una verdad de creencia, una verdad de conocimiento. Esta es mi opinión. Y la verdad del conocimiento es una verdad personal, o sea, cada uno de nosotros puede llegar a la verdad solamente a través de un esfuerzo personal, no porque le he dicho yo o le he dicho el fulano en otro lugar del mundo. O sea, hay que recoger los datos que existen, pero hay que verificarlos. Y esta tarea tiene que ser la cada uno, porque si esperamos que la oficialidad nos diga la verdad, nos morimos todos y no vamos a conocer nada, porque nos mienten en todo, nos mienten a nivel científico, nos mienten a nivel religioso, nos mienten a nivel político. ¿Quién es que tiene que darnos la verdad? Nadie. El poder seguro que no. Lo que dices tú, Pierre, en cierta medida sí es cierto, pero lo que pasa que, por ejemplo, como ha dicho antes Rodrigo, la CEFA saca la información suya y la desclasifica y dice, señor, esto es lo que tengo. Hemos hablado con Julio Chamorro, nos dice exactamente igual. En Uruguay con Ariel Sánchez exactamente igual. Lo que sí es verdad que hay unos documentos que existen para la desacreditación del tema OVNI por parte de Estados Unidos, y también es cierto por parte de Estados Unidos que supuestamente habían dejado de investigar a finales de los años 69, no hay ningún tipo de investigación. Y se sabe perfectamente, incluso Rodrigo lo tiene en su libro de ufología aeronáutica, casos que han salido posteriormente y que siguen investigando. Y hace poco sacaban en la revista del Ojo Crítico, sacaba Manuel Carballal un caso, el famoso caso de Manises, donde el piloto del caza que había salido en Scramble, en busca de supuesto objeto, cuenta que en Estados Unidos le preguntaron que era, porque no sabía exactamente aquello, que había una oficina de investigación. Entonces esa es la gran duda que hay, ¿no? Si no hay nada, ¿por qué están jugando al desmentido? ¿Por qué juegan a decir no hay ninguna agencia y seguimos investigando? Claro que sí, estoy totalmente de acuerdo, Jesús. Y tengo que agregar otro, esto es que
Rodrigo hace un trabajo maravilloso y tiene mucho coraje a hacer lo que hace. Quizás él dice que no arriesga nada, que es todo normal, pero no son muchos los militares que están bajo servicio. Ya queríamos tener uno, Rodrigo, aquí en España igual. Claro, en Italia también, porque no hay nadie. Es que... algún día me voy para allá. Pero la investigación que tiene Rodrigo, que es de altísimo nivel, pero es una investigación solamente bajo el aspecto de su profesión. O sea, él no es un investigador que dedica su vida a investigar el fenómeno OVNI, es adentro de su servicio militar y creo que hace muchas cosas, Rodrigo, no está todo el día parado en los OVNIs. Para llegar a la verdad, tiene que uno se enfrenta al tema desde muchos ángulos. Repito, la ufología no es una ciencia, es un conjunto de ciencias. Entonces, para poder hacer esto, hay que invertir mucho dinero y quizás muchísimo tiempo, mucho más de lo que normalmente una persona le dedica. Esto lo digo, Jesús, porque yo lo he vivido. Yo antes de ser investigador era uno que manejaba los trenes del ferrocarril italiano. Y gracias a unos eventos donde en mi isla, yo soy de Cerdeña, me trasladé a vivir al continente para seguir esta investigación, porque adentro de una isla es muy difícil moverte. Y dejé también mi trabajo porque una vez que empecé a encontrar pruebas de un cierto nivel, entonces me dijo, está pasando en nuestro mundo algo de extraordinariamente importante. No puedo quedarme adentro de un trabajo común mientras en el mundo están pasando estas cosas. Y al final me dediqué a investigar y me inventé realmente otro trabajo. Gracias a Dios llegué a trabajar también con televisiones nacionales, pero hoy, y son más de 15 años que lo hago a tiempo pleno, que me dedico solamente a investigar, encontrar y difundir esta realidad. Entonces, yo lo sé que no es fácil, yo sé que no todos pueden hacer esto, y quizás casi nadie puede ser, pero yo lo hice y llegué a muchas cosas, mucho más de lo que les estoy contando en este programa. Sí, lo que sucede es que tú has vivido la experiencia, es lo que estás comentando, tú has vivido la experiencia, pero cuando a los demás que nos gustan estos temas, estamos investigando, pedimos una confirmación por alguna parte de alguna experiencia, es cuando nos encontramos con ese, puede ser, pero no hay el 100% de la prueba, porque para ti, por ejemplo, Rodrigo, que tú hiciste el libro de ufología neurótica, hemos hablado muchas veces del caso de La Joya, qué impresionante ese caso. Es impresionante, para mí, absolutamente. No voy a decir el mejor del mundo, pero casi, ¿no? Y ahí te quedas con la duda de decir, evidentemente, un avión en aquella época, en los años 81, que los obuses le impacten y no le hagan nada, claro, ahí es donde ya empieza uno a pensar que puede haber algo, pero... Sí. Bueno, ahí hablamos del ovni tecnológico que yo te decía anteriormente. Sí, claro. La duda de cuál es la procedencia o la manufactura de ese ovni. Pierre ha dicho una cosa antes que yo ahí discrepo un poquito, que es que dice, en el año 1898 no están hablando del ovni. Sí hablan del ovni, de la aparición, pero el ovni ha progresado mucho desde esos globos que parecían globos, aerostáticos prácticamente dirigibles, a lo que son ahora, que son como especie de plasma. Es decir, que lo hemos comentado muchas veces, que parece que o bien que nosotros lo vamos interpretando y a medida que vamos avanzando en nuestros conocimientos sabemos interpretarlo, o bien se va adaptando a los conocimientos nuestros. Eso está claro. No, tenemos, Jesús, reportes y testimonios desde muchos siglos antes que el 1500. Tenemos de la época romana. Uno lo trataba como un escudo, otro lo trataba en la Edad Media, cada uno lo va acoplando a su época, pero hablando más de recientemente, al principio, en los años 47, era un ovni muy metálico, con muchos tornillos. Ahí está, con muchos remaches, que lo hemos hablado muchas veces, Rodrigo, y sin embargo el de ahora es como más plasma. Ahí está. Plasma.
No, sí que esto en cualquier sentido sí es verdadero, pero también es verdadero que muchos aparatos siguen siendo los mismos desde siglos. No cambió todo. Quizás cambiaron algunos aspectos, cambiaron algunas civilizaciones, porque yo estoy convencido que no es solamente una civilización Eso que es nos otra de las visita, son cosas, varias. Pierre, lo que has dicho Entonces, tú. Si hacemos caso a los testigos, estamos hablando de que hay, aparte de la variedad que hay de ovnis que se observan, la cantidad de ceros que se observa es que esto es, yo qué sé, la avenida de la calle principal del universo parece, porque vienen muchísimas series o clases distintas de seres, según nos están comunicando. No solamente el tipo gris, sino es que hay 300.000 clases de seres. el tipo gris, Jesús, para mí es el menos importante y el menos contundente de toda la causística. Los grises son simplemente robots biológicos que tripulantes, digamos, o sea, son inteligentes, pero son robots, no son seres reales como somos nosotros que tenemos alma y espíritu. Son robots biológicos, esto los militares lo saben bien. Tan lo saben bien que los han llamados IBI, entidad biológica extraterrestre. Y si tú vas atrás en la historia de la ufología, te das cuenta que los grises empiezan a aparecer solamente al final de los años 70. Toda la historia ufológica de los tiempos de antes, si tú vas a investigar en los periódicos, se habla siempre y solamente de seres extraterrestres humanos, nunca están grises. Y tampoco el caso el de Roswell, sí. No. El matrimonio Bernie y Betty Hill. Sí, ahí habla la pareja, que venían supuestamente de Raticuli, supuestamente. No son, sí, exacto, pero no son tampoco los de Roswell, no son los grises de hoy, son diferentes, son un poco parecidos, pero no son los de hoy, son diferentes. Y son casos, digamos, únicos, pero toda la masa de información que llega de aquel tiempo es sobre todo. Pero Pierre, ¿dónde te puedes basar tú para decir, por ejemplo, que estas entidades, suponiendo que, ya te digo, suponiendo, porque no tenemos una prueba tangible, sean entidades biológicas extraterrestres sin alma o sin espíritu, sin nada? ¿Dónde hay? Porque están los papeles de Dulce, pero los papeles de Dulce dejan mucho que desear porque se han puesto mucho en cuarentena. Pero el mero hecho de que digas robot biónico ya significa que esa entidad tiene un control o ha sido creada bajo un control de una tecnología superior que en principio nosotros desconocemos, ¿no? Claro que sí, ma esto lo encontramos ya en la mitología sumeria. Lo encontramos pero perdona, se está aprovechando ciertos países que tienen, digamos, secuestrada esa tecnología, se están aprovechando de ese supuesto robot para inculcar a los demás un fenómeno están desviar la atención o cómo es sí, eso. Esto lo que me han dicho los militares que han trabajado en este asunto es que ellos, como siempre, intentan sacar tecnología para aumentar su poder. El militar, sobre todo el militar europeo o norteamericano, tiene esta forma mentis, o sea, de engrandecer su poder. Pero, repito, todo esto que estamos diciendo claramente es muy limitado respecto a todo lo que existe. Lo más importante que yo me gustaría que queda de esta charla que hemos tenido hoy y quizás de las otras que vamos a tener, es que, en mi opinión, siendo que estamos adentro ya de varios sobrevuelos diurnos de grandes ciudades como Lima, como Nueva York, como Roma mismo, como ahora no me recuerdo, en Colombia pasó, en Santiago de Chile. Entonces, para mí, aparte, claro, no podemos llegar nosotros y tampoco otra gente a una opinión común, a una visión común del fenómeno. Es imposible porque nuestras experiencias, nuestras sensibilidades, nuestras formas de pensar son muy diferentes. Entonces, no soy en la postura que yo creo que vamos a encontrar una misma posición en relación al tema. Pero lo que para mí es importante que quede de estas importantísimas iniciativas como la que hace Jesús
y junto a ustedes, claramente, junto a Rodrigo, etcétera, es que el fenómeno, en mi opinión, entre unos años se va a manifestar a nivel mundial. Entonces, en aquel momento, las dudas seguramente se van a caer y será muy importante para resistir al pánico y al miedo tener información de esta visita, siendo que claramente es una visita no de guerra, no de conquista, es una visita pacífica en un momento histórico tan peligroso y particular de la historia de nuestro mundo. Esto para mí es importante que se quede. Y después cada uno se quede en su opinión. Esto es justo. Pero Pierre y Rodrigo, yo te quería preguntar también a ti y a Pierre, porque está hablando Pierre de militares que comparten la información. Y Rodrigo, lo hemos hablado muchas veces, que Julio Chamorro nos lo ha comentado, que ha solicitado información a los Estados Unidos para que le informen sobre el tema. Estados Unidos no ha querido saber nada. Yo me imagino que la CEFA habrá hecho idem de idem, intentar comunicarse con todos los gobiernos que puede para pedir información, y a ustedes tampoco han mandado información. Con Estados Unidos lo habéis intentado también, ¿no? Lo mismo. Yo, después de escuchar a Pierre, en realidad me gustaría expresar cuál es mi visión del fenómeno. Pero antes de eso quiero referirme que sí, tiene razón Pierre en una cosa. Efectivamente, Estados Unidos ha sido el país que hoy en día ha mantenido un silencio permanente, cerrado y absolutamente intransigente respecto al tema de los ovnis, salvo después de Roswell, que hizo efectivamente una especie de aparataje. O sea, primero se dio a conocer la información y después hizo un desmentido. Y después muy poco se ha hablado del tema. Es decir, los militares que han hablado del tema, y me pasó cuando fui el 2007 a la conferencia de Washington junto a Leslie King, eran todos retirados, ¿ya? O sea, las autoridades activas no hacen mención de este fenómeno, no lo tocan, no lo conversan, no lo difunden, es como que no existiera. Por lo tanto, yo creo, y si bien es cierto, hay el mismo caso del libro que dice Pierre el día después de Roswell, ¿no es cierto? Sí, sí. Yo lo sumo al libro que lanzó Jesse Marcel III, que es el accidente alienígena de Roswell, que así lo tituló. Yo lo sumo a UFOs, ¿no es cierto? General Pilots and Government Officials Go on the Record, es decir, el libro que muestra ciertas experiencias posterior a su servicio activo de Leslie King. Y ahora último que me acaba de llegar, que estoy esperando que se oscurezca acá en Chile para empezar a leer, porque me llegó anoche, Encounter in Rendlesham Forest, que es el libro que escribió Nick Pope junto a John Burroughs y Jim Pennison acerca del incidente de Bing Waters, ¿no es cierto?, en el año 80. En todos, bueno, este no lo he leído, así que no puedo hablar de propiedad de ese libro, pero en todo el resto que he leído efectivamente está la aseveración de los investigadores o las personas que escriben de que Estados Unidos es un país que no entrega información. Y en eso estoy completamente de acuerdo, porque tal cual como se lo comentó el comandante Chamorro de Perú, como lo ha dicho el coronel Sánchez de Uruguay, y como lo hago yo presente, no siendo la voz oficial del CEFA, pero siendo miembro del CEFA, nosotros también hemos enviado información y la verdad que oficialmente no se ha dado respuesta. Por lo tanto, hay una suerte como de, como que se ignora el tema. Es decir, formalmente o mejor dicho, oficialmente se ignora el tema. Las razones yo las desconozco y esas son las que permiten hacer una gran gama de especulación y poder nosotros aquí rompernos la cabeza imaginándonos cuáles son los motivos. Ingeniería inversa, obtención de información militar, extraterrestres, entidades biológicas extraterrestres, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que como no tenemos certeza, creo que no podría yo entrar al juego de la especulación, porque por un lado la verdad que no me gusta. Bueno, basado en lo que dice hola. Pierre, sí. Ahí acaba de entrar el coronel Sánchez. Efectivamente, Ariel, buenas noches aquí en España. Buenas noches, buenas tardes acá en Uruguay, y creo que está Rodrigo por ahí. Buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Cómo está mi coronel? Qué gusto saludarlo.
Bueno, hola Ariel, soy Pierre de Italia, un saludo. Quizás nos vamos a ver en Montevideo en el mes de agosto, ¿no? Me parece. ¿Qué tal, Pierre? Un placer también escucharte, igual que a Jesús. Estamos por acá. Sí, otro compañero nuestro, José, también está, Ariel. Un saludo desde aquí, desde España, desde Madrid, y encantado de conocerle, señor Ariel. Igualmente, José, a las órdenes también por aquí, por Uruguay. Estaba comentando precisamente, estamos hablando, Ariel, llevamos ya casi 1 hora y pico hablando del tema OVNI, de las dos posturas que mismo hay, la de Pierre, que está diciendo la posibilidad de que sí existen pruebas para decir que existen seres extraterrestres, y nos estaba comentando ahora mismo Rodrigo precisamente su punto de vista. Por favor, Rodrigo, ¿puedes continuar? Continúo sin antes decir que lamento mucho lo de Suárez, ¿eh? Bueno, era una muerte anunciada, así que... Sí. Bueno, sin desviarnos del tema que nos convoca, lo que estaba comentando, para que usted esté más o menos en onda, es porque aquí hay una diferencia de las posturas, en el sentido que Pierre, por supuesto que como investigador de 25 años de trayectoria, él dice que efectivamente está seguro de la presencia alienígena en la Tierra, y yo le di a conocer mi antecedente. Ahora estamos hablando del fondo desde el punto de vista psicosociológico, si se puede llamar, de la ufología. Y ahí yo quiero hacer un alcance que espero compartirlo con ustedes. Quiero hacer mención de un gran amigo alemán, el famoso filósofo Hegel, ¿no es cierto?, que en el fondo el padre de la famosa dialéctica, para mí, y él plantea que algo que cambia, pero es lo mismo. Es el famoso discurso que contrapone los conceptos, ¿no es cierto? Y basado en el filósofo Hegel, que a mí me gusta mucho hacer mención a la filosofía, porque aquí hay un gran amigo chileno que se llama Nicolás Versaín, que es el representante de la exopolítica en Chile, que él es licenciado en filosofía, y del momento que ingresó al debate ufológico empezó a sacar sus ejemplos no tan solo con citas textuales, sino que unos verdaderos trabalenguas filosóficos que nos hizo y nos obligó a todos a estudiar. Entonces al final uno se va aprendiendo de memoria los nombres de estos personajes que han sido tan importantes para la cultura de la humanidad. Él habla precisamente de eso, y yo quiero hacer mención que para mí el fenómeno de los ovnis es un fenómeno que cambia, pero sigue siendo lo mismo. Y voy a dar mis razones, ¿ya? Haciendo mención a los libritos, fíjate, Jesús, yo acabo de terminar, me costó terminé un año de leer la historia del pensamiento social, ¿no es cierto?, de un compatriota tuyo, bueno, él es catalán, sí, Salvador Guiner. No lo conozco. Es un doctor en sociología que estudió en Estados Unidos, volvió a la Universidad de Barcelona, y es un libro muy bonito, porque es bastante grande, grueso, de casi 800 páginas, que está en su 12ª edición. Y yo alcancé a comprar el año 2013 en Sevilla, precisamente, la última edición de este libro, que en realidad partió el año 60 y algo, ¿ya? Hace un recorrido completo desde la era clásica, pasando por Platón, Roma, la Edad Media, el Renacimiento, la Ilustración, las revoluciones, y llega al final al pensamiento social actual y la ciencia. Cuando terminé este librito, que me propuse leerlo en un par de meses, incluso en mis vacaciones, y la verdad que me demoré un año, me di cuenta de que si hay algo que había una similitud respecto al pensamiento social, era justamente a la ufología. Te dirán, pero ¿qué tiene que ver eso? Para mis locos pensamientos, tiene que ver debido a la mutación que he tenido, no la ufología como estudio de los ovnis, la interpretación de los supuestos ovnis. ¿Por qué? Porque tal cual como hablamos del Jesse Marcel y del caso puntual de Roswell, que si bien es cierto, fue muy pegado al caso de Kenneth Arnold, hace poco se acaban de cumplir 67 años, etcétera, etcétera. Resulta que nos encontramos que desde ese momento, cuando parte la era moderna de los ovnis, otros dicen que es la batalla de Los Ángeles, bueno, como sea, pero es la década del 40. Viene toda una mutación de acuerdo a las décadas.
Y ahí partimos desde el año 47 precisamente, pasando por el 50 y el 60, donde efectivamente este fenómeno pasa a cubrir, ¿qué cosa? El trauma psicológico posguerra, ¿no es cierto? Entonces viene a complementar una especie como de unificación planetaria basado en el síndrome paranoico de una invasión externa. Resulta que posterior a eso, al unísono, nace el contactismo como las abducciones, donde empezamos a toparnos el bien con el mal, porque las abducciones son de seres que supuestamente hacen experimentos, seres híbridos, implantes, etcétera. Y por otro lado tenemos el contactismo, donde hay personas que tienen contacto con entidades que son buenas, dando una serie de mensajes apocalípticos, mensajes de amor, paz, de energía, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta que llegamos a la década del 70, donde ya toda esta información que hoy día, o que teníamos hasta ese entonces, se comprime, basado en que existen países, como mencionamos originalmente Estados Unidos, que hace ciertas compilaciones, ocultamiento de la información, para precisamente mantener la famosa cortina de hierro. Pues bien, se cae la cortina de hierro, vienen unos años medios nebulosos, donde la ufología clásica como que empieza a pelear con la ufología moderna, hasta que llega el síndrome 2012. Y resulta que el 2012, el 21 de diciembre del 2012, no pasa absolutamente nada en este planeta. No pasó nada con los mayas, con las predicciones, con el cabo mundo, con las apariciones de los ovnis, con la llegada de los seres, con el contacto. No pasó nada, de nada, ni siquiera un terremoto ese día, ni una cuestión, nada. Entonces, ¿qué ocurre? Que la ufología como que perdió ese ímpetu, ¿no es cierto? Porque más encima, aparte de que no ocurre nada, nos encontramos hoy día con un sistema en el año 2012, 2013, y en el que vivimos y los que vienen, de un país, de un mundo con un sistema globalizado, dinámico, porque hoy día es todo relativo, extremadamente rápido, acelerado, intercomunicado, donde lo que pasa aquí lo sabemos al unísono. Mire, es cosa de ver este programa, estamos conversando de distintos continentes como si estuviéramos en el living de nuestra casa. Mercantilista, porque hoy día lamentablemente todo funciona en pos de lo que significa la compra y venta, o sea, ya no es trueque, es dinero, ¿ya? Un tanto egoísta, que lo hace el mismo mercantilismo, y egocéntrico. Entonces, hoy día, si ustedes ven, desde el punto de vista de la juventud, o la gente que es la idealista que está peleando por las cosas nuevas, hay bajísimo interés en el tema de los ovnis. La juventud no está claramente comprometida con el estudio de los ovnis. ¿Por qué? Porque ya no representa una solución para los problemas actuales. En la década del 60, la década del 50, la década del 70, representaba aún una esperanza de ecológica, de amor, de fraternidad, una esperanza ojalá de evitar una guerra mundial. Hoy día, ¿cuáles son los problemas del planeta? En todos los países. Crisis económica, ¿no es cierto? La famosa desigualdad, problemas netamente mercantilistas y monetarios. Y los ovnis no van a ni a repartir plata, menos los extraterrestres. Entonces, fíjense que ese desinterés hace que haya mutado este mito ufológico, del cual yo les hablaba desde el punto de vista sociológico, y ahí, Pierre, estoy en desacuerdo contigo porque yo veo el fenómeno desde el punto de vista aeronáutico, pero me he preocupado de leer bastante para profundizar desde el punto de vista sociológico, porque para mí este es un fenómeno psicosocial más que un fenómeno extraterrestre. Y la verdad que nos encontramos hoy día con que tenemos fenómenos reales, tenemos casos como el de la joya, como el que mencionábamos anteriormente, pero más allá de eso no hay un interés profundo porque no nos van a solucionar ninguno de los problemas que hoy día la sociedad actual está viviendo. Ninguno. Okay. Con las guerras civiles en Irak, con el problema de Ucrania, etcétera, 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 con la crisis económica que abdicó el rey, que hoy día el mundo hoy día pasa un ovni, aterriza un ovni en la Casa Blanca y por el Mundial de Fútbol a nadie le interesa. Y eso es una realidad porque el ser humano es una persona extremadamente vulnerable a estímulos tanto sociales, comunicacionales, por lo tanto, el problema de los ovnis es real, pero cada vez el interés es menor debido a que o se nos aleja la explicación concreta, solamente nos quedamos con la especulación, con lo que podría ser que el verbo incondicional y nada objetivo. Entonces, ¿qué va a pasar cuando ya en 30 años más, 40 años más, no esté ninguno de nosotros? No sé quién va a seguir estudiando esto, porque realmente veo que hoy día no hay un interés profundo, menos de una juventud que está absolutamente saturada, de un sistema que está completamente viciado,
y que esto ya no le plantea una solución a los problemas actuales y menos a los del futuro. Esa es mi postura respecto al fenómeno Jesús, Pierre y mi coronel Sánchez. ¿Puedo decir algo? Perdón, y Ángel, que está ahí. No, estoy José. Ángel Sabarzano. Perdón, se nos fue Ángel, es José. Perdón, José. Sí. Pero claro, yo ya hablé de yo en cierto modo estoy de acuerdo con usted, bueno, contigo, Rodrigo, en ese sentido, ¿no? Y como bien dices, el fenómeno pues ha ido decayendo un poquito a sabiendas de también los aspectos tecnológicos que hemos ido, digamos, descubriendo, ¿no? Y a medida de que, bueno, el interés de la gente, como has recalcado, es superar esta crisis, ¿no? Donde impera el buscarte el trozo de pan para poder sobrevivir. En cierto modo, el fenómeno en sí, pues, existe, ¿no? Porque ahí el fenómeno como tal, el que aparezca una esfera transparente o de un color blanco y demás, pues realmente tiene una enigmática explicación, ¿no? Y que aún pues desconocemos. Evidentemente no es lo mismo que hace años que se veía un platillo volante. Y la tecnología, como bien también argumentaba Jesús, a lo mejor ha ido evolucionando en ese aspecto, ¿no? Pero insistimos, mientras también haya documentos que no se puedan desclasificar o que en teoría tienen algunos gobiernos secuestrados para seguir alimentando ciertas cortinas de humo, como que estamos siempre con la misma cuestión pero sin una resolución correcta. Sí, ¿puedo decir? Claro, Pierre, adelante. Sí, bueno, entiendo todo lo que ha dicho Rodrigo y no puede ser que sí. Lo que repito otra vez es que el fenómeno, lo que dice Rodrigo realmente es así, ma no porque el fenómeno es así, porque la sociedad humana, como tú justamente has dicho, es fácilmente digamos, se puede influenciar, se puede condicionar bajo la información. Entonces, todas estas olas de visiones, de acercamientos, de intereses en relación al fenómeno no son porque la gente estudia el fenómeno y entonces en relación al resultado del estudio se conforma. Esto es porque la información es manipulada. No son los ovnis que realizan esta situación, es la manipulación de la información que realiza esta situación. Por ejemplo, en este momento en Italia estamos totalmente al revés, o sea, después de más de 20 años que me intereso del fenómeno y hago encuentros y conferencias, nunca como hoy la gente y jóvenes se están acercando aquí en el fenómeno. Entonces, hay que ver a nivel local cómo es la situación, no es uniforme a nivel planetario. Y repito, siendo que la gente que se dedica seriamente a investigar el fenómeno son muy poca gente y tiene casi nada acceso a los grandes medios masivos, entonces la gente reacciona no a mis palabras, que yo encuentro relativamente pocas personas, y cuando hago documentales, la televisión no me hace decir lo que quiero yo, porque antes de poner un fotograma del documental, yo tengo que enviarles a ellos la escritura, el guión del documental, y después son ellos que me dicen esto sí y esto no. Entonces toda la información es manipulada. Quizás en vuestros países son muy más libres que nosotros. Italia quizás es me parece al 70 o más bajo lugar en los países que tienen información libre. Entonces la gente es muy manipulada de los medios y, repito, reacciona a esta manipulación, no al fenómeno por sí mismo. Después, no todos los casos son conocidos, y yo he estudiado un caso donde he podido ver varias naves de un italiano aquí que se llama Antonio Ursi, que ha grabado clásicos platillos voladores iguales, parecidos o muy similares a los de Adamski, a los de Meyer o otros. Entonces, claro, el fenómeno se porta en una forma extraña para nuestro
para nuestra forma de pensar, pero tenemos que tomar en cuenta que nos estamos enfrentando a gente que es mucho más adelantada de nosotros, tiene otra visión de la realidad. Es como nosotros somos como indígenas que están intentando de entender qué es el hombre blanco tecnológico, siendo que ellos han vivido hasta ayer adentro de una foresta o de una selva. Entonces es muy difícil esto para nosotros. Es muy difícil entender. Lamentablemente el hombre tiene siempre la misma postura, que se pone al centro del problema y mira todo a través de su propia forma de mirar. Nunca se pone en una forma humilde e intentar de entender por qué esta gente se porta así. Otra cosa, puedo hablar del culto del cargo cult que se desarrolló en los años 60 en algunas islas del Pacífico, que los americanos, mientras se estaban acercando a Japón para conquistarlo, pusieron unas bases pequeñas para poner ahí mercadería y todos los recursos que les servían a los soldados americanos. Entonces, estos indígenas han tenido un choque cultural tremendo porque no conocían nada de tecnología, no conocían al hombre blanco. Y entonces, ¿qué hicieron esta gente? Construyeron aviones de madera y de paja e hicieron una nueva religión encendiendo fuegos sagrados y esperando que los dioses que venían desde el cielo regresaban. Entonces, nuestra actitud y nuestra forma de acercarnos al fenómeno es la misma. Es un fenómeno demasiado lejano de nosotros. Si esta gente está aquí y ha llegado aquí, tiene una tecnología tremendamente adelantada y un conocimiento tremendamente adelantado. Y yo quiero ponerles delante de los ojos que en los viajes espaciales la ciencia más importante no es la ciencia energética o tecnológica, es la ciencia médica, porque un astronauta que se encuentra a millones de kilómetros de su hogar, de donde empezó a viajar, no tiene un hospital o un médico que lo pueda curar en el momento que tiene una enfermedad o algo que está mal. Entonces, la ciencia más importante del vuelo espacial es la ciencia médica. Entonces, todas estas locuras de experimentos, hibridaciones, son tonterías que han dejado en el medio para hacer confusión los americanos, porque no es posible, porque antes que tener un motor espacial tenemos que tener una ciencia médica para tener en salud los astronautas, y no solamente una salud biológica, sino también una salud psíquica, porque es gente que vive en un lugar relativamente pequeño, es gente que no puede pelear entre ellos, que tiene que vivir en armonía dentro de la nave, con viajes tan largos. Entonces hay que enfrentarnos en una forma diferente al fenómeno para entenderlo, porque si nosotros arrogantemente seguimos a pretender de ser nosotros el centro del universo, nunca vamos a entender del fenómeno. Este es para mí el problema principal del asunto de la visita extraterrestre. Ariel, tu opinión, hombre, no has estado en todo el programa que ha venido ahora, pero vamos, en concreto es sobre todo lo que le estábamos comentando. Le he comentado a Rodrigo que Julio Chamorro, el comandante también de Perú, ha hecho solicitudes al gobierno de Estados Unidos, y todo el mundo se dirige hacia el gobierno de Estados Unidos, porque aquí en España, cuando precisamente estábamos intentando que se desclasificase el tema, siempre decíamos lo mismo. Hoy, el día que se desclasifique, después se dijo que a lo mejor había sido sesgada la desclasificación de alguna forma, pero he tenido la oportunidad, la suerte de conocer a ustedes que estáis en oficina haciendo investigaciones, que sabéis lo que sabéis, que me lo habéis contado, son casos de investigaciones que puede tener otra persona, no es nada al 100% que se diga del tema OVNI, pero si de alguna forma los Estados Unidos sí han estado ocultando información cuando decían que no tenían nada más que investigar, y de alguna forma estaban siguiendo investigando a partir del año 70 del cierre del proyecto Blue Book. ¿Estamos pensando a lo mejor que Estados Unidos, tiene algo que decir en el tema, o a lo mejor nos llevamos una mala sorpresa si alguna vez dicen algo? Bueno, las disculpas del caso, porque tuve un problema ahí con el cambio de horas, la diferencia de horas con ustedes, y pensé que empezábamos más tarde.
Bueno, en cuanto a la pregunta, yo pienso que Estados Unidos debe tener sus propias investigaciones a través de estos años. Distintas comisiones han trabajado a nivel de la Fuerza Aérea para dar respuesta a las interrogantes del tema OVNI, ¿verdad?, en Estados Unidos. En cuanto a lo que hemos hecho, al igual que tú me contabas lo de Chamorro, yo personalmente, después de la conferencia que tuve en 2013 en Washington, me propuse a través de la Cancillería de Uruguay, del Ministerio de Relaciones Exteriores, enviar una nota, que así se hizo, a Naciones Unidas, a nuestro representante en Uruguay, en Naciones Unidas, en Nueva York, en donde se planteaba la posibilidad de crear una comisión permanente, sea dentro del ámbito de ese departamento o comisión que tienen de ciencia aeroespacial y ultraterrestre que tienen en la ONU, crear ahí una comisión como establecía aquella reunión de Grenada, en la cual se planteaba que los países miembros de Naciones Unidas deberían de tomar el tema de posibilidad de existencia de vida inteligente extraterrestre y el tema OVNI, creando comisiones de estudio. Uruguay lo hizo, porque eso fue en el 78, Uruguay creó su comisión en el 79, que yo ya te lo he comentado, y de hecho hemos dado cumplimiento a lo que estableció Naciones Unidas en aquella época. Ahora, reflotando ese tema, hemos enviado una nota a Naciones Unidas para que nos den respuesta a ver si hay interés en crear esa comisión que se manifestaba ahí en el 78, a efectos de poder integrarla y poder trabajar con otros países en una tarea conjunta donde podamos manejar varios casos a nivel mundial, ¿verdad? Eso es un poco lo que hemos hecho nosotros. No sé cuál era la otra pregunta, discúlpame que no... La posibilidad de que cuando los Estados Unidos desclasifiquen la información nos encontremos que saben poco más que nosotros. Bueno, yo pienso que Estados Unidos debe tener igual información o más que la nuestra, debido a que tienen un desarrollo aeroespacial operacional, ¿verdad?, que están permanentemente trabajando en el espacio y recolectando información de todo tipo. Pienso que con relación a este tema deben tener mucha más información que la que puede tener Uruguay, por supuesto. Por eso sería de interés que si Estados Unidos pudiera compartir a través de esta comisión que se creara en Naciones Unidas, compartir la información, sería de muy buen recibimiento, ya que esta tarea de investigación que hacemos las Fuerzas Aéreas acá en América del Sur se hace en base al trabajo de investigación sobre denuncias de la gente y sobre distintos proyectos que se puedan llevar a cabo en cuanto al fenómeno, ¿verdad? Por ejemplo, el estudio de luces anómalas, como se ha hecho en Noruega, que creo que se había comenzado también en Chile a nivel privado, y por acá por Uruguay estamos haciendo algo de eso también desde hace algún tiempo. Y bueno, creo que ese tipo de trabajos y de información que puedan aportar los países creo que va a ser de sumo interés para todos, para poder echar un poco de luz sobre el tema de ufología, ¿verdad? La verdad es que esa sería la idea, que a ver si esta vez que habéis reunido, que era el tema en que hemos empezado, esta vez que vais a proponer a la ONU o esa creación de ese comité, la ONU sí lo crea y implica no solamente a Estados Unidos, había apuntado también Rusia, China, las posibilidades de los países que apunten. Lo que pasa es que, claro, el ver una tecnología superior, si lo malo es que lo interpreten desde el punto de vista militar, no como ustedes, sino como la facilidad de contactar con quien sea y beneficiarse de esa información y ser la potencia mundial predominante, que esa sería otra de las, desgraciadamente, posibilidades que hay. No sé qué opina usted al respecto. Sí, bueno, la tecnología que tienen países en Europa o como Estados Unidos, en fin, China, son tecnologías que ellos han procurado y que, bueno, por supuesto que los pone un poco en ventaja con relación a otros países más pobres, ¿no? El tema es que Naciones Unidas está creada justamente para compartir todo aquello que beneficia a la humanidad de una forma o de otra. O sea, que la tecnología que puedan tener estos países y la información que a través de ella hayan logrado
debería ser puesta de acuerdo a lo que establece Naciones Unidas a todos los países del mundo, o por lo menos a los países signatarios de Naciones Unidas, ¿verdad? Y bueno, la ventaja por supuesto que la van a tener siempre, pero si estamos hablando de Naciones Unidas, se supone que ahí las ventajas las tenemos todos, ¿ok? Esperemos que sea así, que no haya un veto por alguno de los países y se quede en agua de borraja como otras veces que lo había intentado en distintas ocasiones, ya lo había apuntado a ustedes, y que sea algo factible y llevarlo a proyectos, porque es lo que muchas veces hemos hablado, la información, el traslado de información de un lugar a otro, y el tener información da la posibilidad de hacer una ufología comparativa que nos llevase a descartar o a confirmar ciertos casos que no pudiesen ser similares. Ahora, la posibilidad, como dice Pierre, de que existan seres extraterrestres ya alrededor de nosotros, yo creo que Rodrigo ha puesto el dedo en la llaga en el asunto de que nos están llevando hacia una forma de pensamiento de la subsistencia, es decir, no plantearse no solamente el tema extraterrestre, sino cualquier otro tema que no sea la manipulación de las personas y que vayan a donde le interese, y nada más que pensar en lo que es el alimento, el trabajo y poco más, y bueno, y alguna distracción como puede ser el fútbol o alguna otra como nos han puesto en alguna ocasión, pero ese es el gran problema. No sé si lo ve usted así. Sí, yo estoy de acuerdo, Jesús. Lamentablemente el problema principal es que nos han puesto adentro de una celda donde tú tienes que trabajar para sobrevivir, te queda poco tiempo, eres cansado, eres enloquecido. En la mayoría estoy hablando porque hay afortunados que hacen trabajos que les gustan, trabajos creativos que les dan recursos abundantes, pero la mayoría de la gente vive adentro de esta cárcel y realmente tiene poco tiempo y también poca gana una vez que ha terminado sus horas de trabajo, de dedicarse en la forma seria que lo necesitaría un tema tan difícil, tan problemático. Entonces, es un gran problema, lamentablemente, esto. Repito, en mi opinión, la verdad es, primero, es una tarea personal, es una realización personal, es una experiencia personal. Entonces, lo máximo que nosotros, digamos, o dichos expertos, podemos hacer decir nuestras opiniones, decir nuestras pruebas, pero nada más. O sea, cada uno tiene que formarse su opinión y basta. Esperamos, estoy seguro, lo repito, que el fenómeno en unos años se va a manifestar en forma tan contundente que cualquier opinión va a caer y nos encontraremos delante a esta realidad. Entonces, hasta este momento tenemos que hacer lo posible para difundir, para investigar, para buscar pruebas. Aparte de esto, me parece que otras cosas en este momento no podemos hacer. Bueno, sí, yo creo que hacéis una labor muy grande, tanto tú en la investigación como Rodrigo y Ariel en la publicación de la información que hay. Yo lo he dicho muchas veces, ojalá aquí en España hubiese una transparencia como hay en Hispanoamérica, o la posibilidad, como hablamos la última vez con Ariel, de que vaya a llevar no solamente a la ONU, sino a otro tipo de investigaciones, otro grupo de investigaciones, la investigación del tema OVNI. España supuestamente ha desclasificado todo y no quiere más saber del tema, es decir, que todavía está peor la situación, es decir, que hay que quitarse el sombrero y chapó por vuestro esfuerzo. Sí, acá en Uruguay, que hemos hablado con Rodrigo y hemos hablado también con Jaime Rodríguez de Ecuador y mismo con la Argentina. La idea era llevar este tema a la UNASUR, que es la Unión de los Países Sudamericanos, ¿verdad? Y plantearlo a través de la UNASUR si es que las Naciones Unidas no dan una respuesta a nuestro petitorio, plantearlo a través de UNASUR, ya que tenemos varios países con investigación oficial a través de las Fuerzas Aéreas, poder plantearlo para llevarlo al ámbito de la UNASUR y poder trabajar el tema dentro de Sudamérica, ¿verdad? Que sería en este momento el ideal por tener tantos países con investigación oficial acerca de este tema. Y de ahí, bueno, plantear resultados, plantear hipótesis de trabajo, compartir casos, archivos, ¿verdad? Crear bancos de datos para estos países
al cual se le pueden sumar otros países que no tienen por qué ser tampoco exclusivamente de América del Sur. Capaz que mañana España quiere sumarse y bueno, bienvenido. En principio es esperar un tiempo prudencial por Naciones Unidas y después plantearlo en la UNASUR, que creo que Chamorro también iba con esa idea, por lo que estuvimos hablando la otra vez contigo, Jesús. Y bueno, esperar a ver qué es lo que sucede. Sí, sí, Julio me había dicho también la posibilidad de juntaros ustedes los tres y hacer un frente común, que claro, es mucha más fuerza un frente común que país dependiente de cada uno. Claro que sí, estoy de acuerdo, Jesús. Lo de España es muy complicado, ojalá, lo hemos hablado con Rodrigo, la posibilidad de que se implicase España, pero es muy complicado. Ya está el gobierno ahora mismo por otras cuestiones que no, lo que estabais hablando antes, que a lo mejor el tema ONI en principio no interesa tanto. Bueno, pues... No calza. Claro, sí, bueno, también puede ser que a lo mejor piensen que no hay nada más que decir sobre el tema y no quieren indagar más. La verdad es que ha sido un tema muy interesante, llevamos ya más de 1 hora y media y para las conclusiones me gustaría, bueno, pues preguntaros precisamente a lo que pensáis sobre el tema la posibilidad de que se lleve a buen puerto esta propuesta de la ONU y que el tema ONI siga adelante, no se quede enmarañado en toda la situación geopolítica que vivimos hoy en día. Rodrigo, empezamos por ti. Bueno, te agradezco mucho la oportunidad de partir la conclusión. Comparto mucho lo que dice acá mi coronel Sánchez, porque él lleva bastante tiempo trabajando el tema y yo creo que ya es momento de aunar criterios y también aunar esfuerzos para solventar las investigaciones que se están haciendo de manera parcelada. Por otro lado, también comparto lo que dice Pierre. Pierre, si bien es cierto, yo no estoy completamente de acuerdo en algunos puntos y muy bien lo discutimos cuando estuvimos juntos en Curitiba. Estoy de acuerdo que hay información que se está guardando por algunas entidades o algunos países y la verdad es que me gustaría saber a ciencia cierta cuál es la razón. Porque claro, nosotros podemos aquí, vuelvo a insistir, especular en que es por un tema de inteligencia, un tema tecnológico, un tema militar, pero quizás también no hay que ser, o sea, si vamos a especular, ampliemos el abanico de la especulación y tal cual como tú mencionaste, Jesús, seamos capaces de decir incluso, bueno, capaz que oculten porque no tienen nada más que aportar. Pero también es cierto que hoy día los países que mantienen el monopolio de lo que es la carrera espacial también tienen información que es relevante y que yo creo que en algún momento determinado, si se pudiera dar a conocer nuevos antecedentes o nuevos fenómenos, ampliaríamos más el bagaje o quizás entenderíamos menos de lo que estamos hablando, porque para mí lo más grave de esto, y ahí también concuerdo con Pierre 100%, es que el fenómeno es tan extraño que no tenemos idea de qué se trata. Nosotros nos imaginamos, sabemos ciertos antecedentes o incluso podemos conocer parte de él. Y si efectivamente hay una intervención por parte de alguna inteligencia exógena en nuestro sistema, en nuestro medio, yo creo que también es parte de lo que es el fenómeno en sí. Ahí concuerdo plenamente con Jacques Vallée cuando habla de que estas manifestaciones no están hoy día al alcance de nuestro raciocinio normal. Hay cosas que no tenemos cómo entenderlas y yo creo que y prefiero quedarme en eso. Quizás estamos a años luz del punto de vista intelectual como para poder hacer una cuantificación. Si nos cuesta entender que el universo es infinito, imagínense entender un fenómeno que a veces desarrolla o viola todas las leyes físicas que nosotros nos enseñaron desde la primaria, en el colegio. Entonces yo creo que igual es muy aterrizado tener como cierta prudencia, claro, porque podemos imaginarnos eso. Y hay gente que le sale absolutamente fluido y natural pensar de que estos aparatos se trasladan a través del tiempo-espacio sin ningún problema. Puede ser que para algunos sea más fácil digerirlo, o si no, simplemente lo aceptan tal cual como es, porque es así. A los que estamos más metidos en este tema nos gusta quizás profundizar un poco más y entender las razones. Siento que no sé si, y espero de verdad que el fenómeno se manifieste de manera mucho más abierta, porque por lo que he visto últimamente se está alejando de
de esas manifestaciones antiguas masivas. No sé si de verdad en la década del 80, el 90 y en la precisa década del 2000 estábamos observando cosas o se nos interpretó, se nos quiso interpretar algo que realmente no era lo que es. No sé si me explico bien. Sí. Es decir, hay ovnis masivos que de repente uno dejaban con la boca abierta a una ciudad completa, y quizás, ¿qué puede ser? Quizás puede ser algo acá mismo que también sea un tipo de manipulación para que la gente esté distraída, no lo sé. Podemos especular tanto, podemos volvernos locos haciendo especulaciones, pero yo creo que los avances formales son los que al final van a permitir que esto sea sustentable. Les vuelvo a insistir de que yo tengo una convicción de que las generaciones actuales, si no tienen un incentivo o si no le encuentran un sentido a la investigación ufológica va a ir muriendo y va a quedar como es en lo que se está transformando, ¿ya? En un mito. Recordemos la definición de mito como un relato de los dioses, de los héroes, de grandes acontecimientos cósmicos, que está presente en todas las culturas, ¿no es cierto? Y tratan temas muy profundos y fundamentales, creacionistas, no sé, la creación del universo, del ser humano, que van cambiando, van mutando. No hay una versión correcta de los mitos, sino que se adaptan a la sociedad en la cual se están en ese momento viva. Si hoy día los ovnis están pasando a ser un mito, a menos que justamente estos estudios formales logren concretar y logren llegar a respuestas formales, porque si seguimos basados en la especulación o pensando lo que podría ser, porque si bien es cierto, hoy día los verbos en condicional son los que están gobernando la investigación ufológica. Podría, sería, se piensa, se cree, se sabe, pero en estricto rigor, en cuanto a cosas concretas, no tenemos mucha sustancia. Y ahí estamos en deuda, y eso es lo que yo espero, que esta carta, que es la carta curativa, que firmamos justamente los tres contertulios que estamos acá, aparte de José que nos está escuchando, sea un aporte para poder desarrollar estudios sustentables y que permitan de alguna u otra manera tratar de acercarnos a este fenómeno que es muy interesante, pero muy esquivo, muy irregular, muy extraño, y que de verdad yo no sé cómo no nos aburrimos de estudiar algo que no tenemos idea de qué se trata. Esa sería mi conclusión, Jesús. Rodrigo, a lo mejor porque queremos saber un poquito más, que hoy en día parece que los medios de comunicación y los ciertos poderes lo único que están haciendo es que eso, que subsista, que no pienses en nada y que te controlen más fácilmente. José, esa sería la visión que tenemos muchas veces en España, ¿no? Sí, bueno, en principio a mí me parece muy buena la iniciativa, ¿no?, de consultar, pues, digamos, este fenómeno. La ONU debería también tomar un poco cartas en el asunto, ¿no?, dado, pues, digamos, toda esa trascendencia que ha tenido y que en principio, pues, todavía sigue teniendo, digamos, como un poquito con menos intensidad, como decía Rodrigo, pero sigue preocupando, digamos, a gente, pues, poco como nosotros, ¿no? Pero aparte de todo eso, bueno, pues añadir el porqué, como decía Rodrigo, añadir al porqué, pues esa cuestión de que hay de verdad en todo eso, y si no tenemos que empezar a cambiar la historia de la humanidad, ¿no?, como tal como la conocemos. O sea, digamos, hemos seguido unos patrones con una creencia que si existen esas razas extraterrestres, evidentemente cambian mucho la ideología que tenemos en principio de la fe cristiana, por ejemplo. Pues cambiarían muchas cosas de las que tenemos, muchos puntos de vista, porque Pierre, por ahí terminando precisamente, yo me quedaría también con una de las cosas que tú has dicho, que las personas estas, los familiares del accidente de Roswell o el incidente de Roswell, que no tenían nada que ganar, pero contaban lo que a ellos le habían contado. Yo creo que esas son de las cosas que todavía te llama el espíritu a seguir investigando, ¿no? Claro que sí, Jesús. Bueno, yo espero también que esta iniciativa que hemos firmado ahí en Curitiba pueda llegar a cualquier hecho de concreto que pueda ayudar la difusión o la creación quizás de una comisión que pueda investigar seriamente el fenómeno. A veces me quedo un poco desilusionado y repito las palabras
de un gran filósofo italiano del 1500 que es Giordano Bruno, que cuando lo pusieron bajo juicio antes de quemarlo vivo en Roma, él dijo: qué ilusión que he tenido pensar que el poder podría cambiar a mí mismo. Entonces a veces lo pienso yo también, pero quizás que no pueda ser así. Lo vamos a esperar, intentamos todo lo que podemos para que las palabras de este gran filósofo que ha dado la vida por la verdad que él tenía en este tiempo cambien. Pero vamos a ver. Vamos a ver, como has dicho tú muy bien y habéis dicho todo, porque Ariel, vamos a ver si es suerte y sigue esto adelante. Y Uruguay, que fue la primera que organizó este comité, también tiene la posibilidad de ponerse a investigar desde el punto de vista de la ONU, ¿no? Sí, nosotros tenemos una experiencia grande en cuanto a los años que estamos trabajando en este tema. Tenemos nuestro sistema de investigación, tenemos nuestro método y bueno, nos ha dado resultado. Yo lo que comparto con Rodrigo sobre todo es el tema se presta simplemente para presentar evidencias concretas. Este es un tema que lo tratamos de forma científica, a pesar de que estamos integrando una comisión de la Fuerza Aérea militar, ¿verdad? Pero también lo tratamos desde el punto de vista científico. En Uruguay siempre, en nuestras conferencias y en otros países hemos dicho también lo mismo, no descartamos la posibilidad de que nos estén visitando vida inteligente extraterrestre. El tema es que no hay evidencia concreta. Este es un tema aparte que se presta para que mucha gente especule con él. Nosotros en los distintos congresos que hemos participado en estos 20 y pico de años de mi integración a esta comisión, me he encontrado con gente de todo tipo, muy buenos investigadores, gente que va y que parece que son los nuevos profetas, ¿no? Mezclan religión con platillos voladores, lo que le llamamos las nuevas religiones platillistas. Y eso, quieran o no, desacredita el tema. Y eso es lo que hace que se embarre un poco la cancha, como decimos en fútbol, y a veces organizaciones como Naciones Unidas y otras internacionales no tomen el tema con la seriedad que debería de tomarse. Yo creo que la movida que tenemos en Sudamérica de hace unos cuantos años ya a través de los distintos grupos de las Fuerzas Aéreas de Argentina, de Chile, de Perú, en su momento Ecuador y Uruguay, creo que ha hecho que el tema se haya vuelto, por lo menos acá en el Cono Sur, el tema se trate con más seriedad. Lo que hay que tratar es de que no haya gente que embarre la cancha, o sea, es un tema que se presta para que mucha gente viva del mismo, ¿verdad? Revistas, películas, en fin, una serie de cosas que hace que a veces la gente dice, esta persona, como decimos acá en el Río de la Plata, está currando con el tema, ¿verdad? Y eso perjudica el tema. Entonces a los organismos oficiales a veces, a pesar de que podamos escribir una carta a Naciones Unidas, a pesar de que podamos hablar a través de la UNASUR, de repente el tema no es tomado en serio como para poder ampliar la investigación a nivel continental, y eso es lo que nos perjudica a nosotros a la hora de poder dar resultados, porque nos encontramos con muchas cosas como estas que yo les comentaba. Entonces, lo importante es que acá el tema se plantee científicamente, que sea planteado en forma seria, que se trate de trabajar con las fuerzas aéreas, porque el investigador puede investigar ovnis si no tiene conocimiento del control del tráfico aéreo. Yo quiero mucho a los investigadores amigos que tengo en muchos países, pero siempre les digo lo mismo: ustedes no están investigando objetos voladores no identificados si no conocen el tráfico aéreo que está pasando por encima de ustedes, no conocen la meteorología y no conocen un montón de cosas que tiene que tomar el investigador. No están investigando, tienen que aliarse con las fuerzas aéreas de su país, tienen que trabajar juntos, hablar, plantear los temas en forma seria, y de esa manera creo que vamos a obtener resultados y vamos a ser escuchados en otras partes del mundo, en este caso o Naciones Unidas o mañana la UNASUR, pero tratar el tema con seriedad y con evidencias concretas. No podemos ir a especular. Eso es lo que yo creo que hay que concluir de todo esto para dar la cara realmente de lo que está sucediendo y el porqué de las dificultades que uno a veces dice, no, pues estos son
las teorías conspiratorias, ¿verdad? Que empezamos con que Estados Unidos, con que Rusia, con que China. Entonces empezamos a llevar el tema porque no podemos llegar a echarle la culpa a terceros. Y no es así. El tema hay que tratarlo con seriedad como para poder arribar a que gente seria nos escuche y nos contemple en la investigación que estamos realizando desde hace muchos años, muchos países de acá de Latinoamérica, ¿no? Bueno, pues vamos a ver al final en qué queda todo, en qué se resuelve todo, y sobre todo lo que sí está claro es que todavía tenemos el gusanillo en el cuerpo por querer saber lo que está ocurriendo en el fenómeno existe, el fenómeno hay que investigarlo, las posibilidades también influyen mucho, la forma de investigarlo como lo estáis haciendo en Hispanoamérica, yo lo he dicho muchas veces, me encanta, hay otra forma de investigarla como la está haciendo también Pierre, que también es una muy buena forma de investigar. El problema es cuando se cierran en banda la posibilidad y se dice no hay nada porque no hay nada. Entonces ese es el problema. Vamos a ver si en esta ocasión ese no hay nada porque no hay nada se queda atrás y si hay algo y se sigue investigando y se averigua, si no lo que es, por lo menos lo que no es. Y ya el resto, pues más adelante, quién sabe, quién nos puede decir. Yo os quiero dar las gracias a los cuatro, también a Ángel, que no ha podido estar este último rato. Y nada, desplazaros pues hasta otra ocasión, porque yo creo que también una de las cosas que enriquece es el compartir la información y el compartir ratos de este tipo. Muchas gracias y hasta otra ocasión. Muchas gracias, Jesús. Un saludo, Rodrigo, Ariel. Hasta pronto. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un abrazo para todos y nos estamos viendo en breve. En breve, claro, sí.